Hola jóvenes, estudiaremos ahora el tema número 1, que sería aminoácidos monómeros proteicos, ¿verdad? Dentro de ello vamos a ver prácticamente la estructura, tipos de aminoácidos, estereoquímica y propiedades de ellos. Vamos a ver cómo los aminoácidos generan péptidos y con ello vamos a estudiar un poco el enlace peptídico y vamos a hablar un poco de la introducción a proteínas y la secuenciación de aminoácidos como estructura primaria de estos por medio del enlace peptídico. Entonces, vamos a ver que de aminoácidos nosotros conocemos prácticamente se han conocido 500 aminoácidos naturales en todas las investigaciones, etcétera, etcétera. Pero dentro de esos 500 aminoácidos conocidos que se tienen, solo 20 de ellos son los más abundantes dentro de las proteínas y dentro de los microorganismos. Algo importante de los aminoácidos es que ellos tienen un carbono alfa a los grupos amino y ácido, y este carbono es asimétrico, como lo vamos a ver acá. Una estructura de un aminoácido, que es una función orgánica que no habíamos estudiado, sino que las habíamos estudiado por separado, vemos que dentro de estos 20 aminoácidos nosotros lo que vamos a tener es una función ácido carboxílica con una función de amino unida a un carbono donde la función amino, la función ácida, una cadena lateral, que vamos a decir cadena R, y un hidrógeno, forman 4 grupos diferentes haciendo este átomo de carbono asimétrico. Es decir, que tenga estereoquímica a través del espacio. Vamos a ver que estos aminoácidos, como estamos también a pHs y a condiciones de medios acuosos en los microorganismos, vamos a ver que estos aminoácidos, como los conocemos en su forma no iónica o su forma neutra, ellos pueden tener un equilibrio hacia una forma donde su carga neta es cero y se le llama forma zwitteriónica. Vamos a ver que para ver la estructura de cualquier compuesto orgánico o en este caso aminoácidos o biomoléculas, vamos a seguir la misma experimentación que hemos trabajado siempre desde química orgánica, donde comienza con un análisis elemental, donde este análisis elemental prácticamente que nos daría, que este es el analizador de análisis elemental, que nos daría prácticamente el porcentaje de carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, etcétera, el porcentaje de cada átomo presente en esa molécula. Y con ese porcentaje y con cálculos nosotros podríamos hacer la fórmula empírica de la sustancia. Después tenemos una segunda técnica que sería la espectrometría de masas, como vemos acá el espectro de masas, y ya sabemos nosotros que la espectrometría de masa nos va a dar el ion molecular, que ese ion molecular nos va a servir para determinar el peso molecular de la sustancia y así con el análisis elemental que nos arrojó la fórmula empírica, con la espectrometría de masa que nos da el peso molecular podemos y la fórmula empírica podemos calcular la fórmula molecular. Pero nosotros sabemos que por cada fórmula molecular pueden haber una diversidad de compuestos, es decir, que pueden haber isómeros de una misma fórmula molecular. Y por lo tanto vamos a la tercera técnica, que sería la espectroscopía de infrarrojo y o de ultravioleta visible. Como vemos acá, un espectro de infrarrojo. ¿Y para qué nos van a servir estas dos técnicas espectrométricas? No, de espectroscopía, digo. Nos van a servir para determinar grupos funcionales. Nosotros ya sabemos que la espectroscopía de infrarrojo, que sería el infrarrojo medio, nos da prácticamente, no en la huella dactilar, nos da los grupos funcionales como ser carbonilos cerca de 1700, bandas de OH que las podemos ver a cerca de 3300, que sean bandas anchas, bandas un poco con picos un poco más finos para la tensión del enlace de amina,
Podemos ver el tipo de protón que tenemos, si está cerca, si es en 3000, en 3300 o abajo de 3000, números de onda o centímetros a la -1, y podemos ver algunos sobretonos importantes en compuestos aromáticos y comprobarlo con la ultravioleta visible, que nos puede servir para ver esos sistemas conjugados. Es decir, que este tercer nivel, ya habiendo determinado la fórmula empírica, la fórmula molecular, este tercer nivel nos va a decir qué tipo de grupos funcionales tenemos en nuestra molécula. Y para armar el esqueleto de grupos funcionales con esa fórmula molecular, vamos a necesitar la resonancia magnética nuclear de carbono y de protón, que acá tenemos eso, donde los protones o los carbonos acoplan magnéticamente o químicamente, cuando son equivalentes, acoplan para generar un juego de señales que podemos determinar con el desplazamiento químico, donde acá tenemos el equipo de resonancia magnética, el equipo de espectrometría de masas, que es este, acoplado a un cromatógrafo de gases, y un equipo de infrarrojo. Entonces, vamos a estudiar a los 20 aminoácidos más abundantes por grupos. Y los grupos van a ir designados por una robusta colocación de ellos. Vamos a ver primero los aminoácidos alifáticos. ¿Por qué alifáticos? Porque la cadena R, si nosotros miramos, acá tenemos el carbono alfa, miren, en todos los aminoácidos, y tenemos pegado al carbono alfa el grupo amino y el grupo carboxilato. Se omite uno de los hidrógenos porque estamos trabajando en línea angular. Si nosotros miramos, si la cadena R es otro hidrógeno, se va a tratar del caso de la glicina, donde vamos a tener una abreviatura y un código del aminoácido que nos va a servir más fácil para trabajar en bioinformática. Vamos a ver que si la cadena R es metilo, se va a tratar de alanina, y si es isopropilo, se va a tratar de valina. Entonces tenemos A y V como códigos de estos aminoácidos. Y vamos viendo que la similitud de este grupo de aminoácidos es que las cadenas R no son cadenas polares. Por eso son aminoácidos alifáticos. Y de último tenemos con cadena R de isobutilo, donde están conectados en la parte de la cadena, y de sexbutilo, ¿verdad? Donde tenemos a la leucina y a la isoleucina, prácticamente con código GLI. Si miramos todo este grupo de 5 aminoácidos, todos tienen cadenas no polares. Después sumamos 4 más, que serían los aminoácidos ácidos con sus respectivas amidas. Como miramos acá, el ácido aspartico con código D, porque ya no le podemos poner A, ya que la alanina tiene A, D, y la cadena R es, miren, un derivado de ácido acético, 2 carbonos, ácido etanoico, para generar esta cadena R. Después tenemos el ácido glutámico, que tiene como código E, y tenemos que la cadena R es un ácido de 1, 2, 3 carbonos, que es el ácido propiónico. Entonces tenemos el ácido aspartico y el ácido glutámico y sus respectivas amidas. Del ácido aspartico tenemos la asparagina, que la asparagina es la amida del ácido acético, miren. Y la glutamina, que es la amida del ácido glutámico, tenemos a la amida del ácido propiónico, donde tenemos los códigos D, E, N y Q. Estos aminoácidos son ácidos porque la cadena R le da esa característica de poder transferir protones. Es decir que prácticamente esta agrupación de aminoácidos viene dada por las características de la cadena R. Ya miramos, tenemos 5 más 3 serían 9, más los 3 aminoácidos básicos que nos daría 12. A ver, tenemos 4 más 5, 9 más 3, 12 aminoácidos de los 20. En los básicos lo que podemos ver es que todos tienen grupos nitrogenados.
como ser la histidina, que tiene un anillo de imidazol. Ya sabemos que uno de los protones uno de los nitrógenos de imidazol es más básico que el otro. Vemos después a la lisina, que lo que tiene es una cadena de 1, 2, 3, 4 carbonos, es decir, de butamina. Y tenemos la última, que es la arginina, que al tener grupos aminos, amídicos y aminos, este grupo que tenemos acá, que parece urea, es un grupo de guanidina. Guanidina porque viene de una base, ella va a ser precursora para generar una base nitrogenada. Y vemos que los códigos son de la histidina H, de la lisina K y de la arginina R. Después tenemos aminoácidos oxigenados, azufrados y cíclicos. Y en estos tenemos 5 aminoácidos, los cuales prácticamente son 17 hasta ahora. Entonces, tenemos el primero, que es de serina, y la serina prácticamente tiene una estructura que tiene pegado un carbono que sería de metanol y código S. Después tenemos la cisteína, que en vez de tener un alcohol, tiene un tiol, ¿verdad? Entonces pasamos de serina a cisteína, SS, S y C. Después tenemos una treonina, que tendría un etanol de la parte de comienzo, y la metionina, que es un tioéter. Y vamos a ver una cuestión muy importante con el aminoácido, el único aminoácido cíclico, que es la prolina. La prolina, que es una pirrolidina, el grupo que tiene, pero esa pirrolidina está unida al grupo amino del aminoácido. Como vemos, el único aminoácido cíclico. Otra cosa importante es que la cisteína tiene un grupo tiol, que los grupos tioles, como hemos visto en química orgánica, pueden oxidarse para dar puentes de disulfuro. Y acá tenemos sus códigos. Y terminamos con 3 aminoácidos aromáticos, que serían para completar la serie de 20, donde tenemos a la fenilalanina, donde tenemos a un carbono y un fenilo, a la tirosina, que tenemos un parahidroxitolueno, y el triptófano, que es un biciclo de indol, donde tenemos a F, Y y W para generar como código de fenilalanina, tirosina y triptófano. Si ustedes miran estos 5 grupos de aminoácidos, a ver, 1, 2, 3, 4, 5 grupos, en algunas ocasiones también pueden estar en varios grupos, como el caso de los básicos, la histidina. Esta cadena R es aromática, que podría estar en la parte de aromáticos. Podemos ver que la serina, la cisteína, por la polarización ya sabemos que son levemente ácidos y pueden trabajar en esto. Es decir, que esta forma de distribuirlos de manera robusta se pueden evidenciar de una matriz prácticamente que se llama matriz de semejanza, que lo vamos a ver más adelante. Una matriz de semejanza para determinar prácticamente cómo están relacionados cada uno de los anillos aromáticos, no, los grupos aminos dentro de ellos. Ok, seguimos. Ahora vamos a ver la estereoquímica de los aminoácidos. Vamos a ver que nosotros habíamos estudiado donde hay una configuración estereoquímica absoluta y relativa, por las reglas de Canning-Lod y Prelod, que generaban esta configuración estereoquímica absoluta. Vamos a ver nosotros que en bioquímica se usan mucho los términos L y D, que es levógiro y dextrógiro, para determinar la estereoquímica de S y R.
donde S lo hacen equivalente a L y R lo hacen equivalente a D. Como habíamos visto en química orgánica, R y S no es equivalente a D y L. Pero en el caso específico de las moléculas bioquímicas, esa equivalencia sí concuerda. ¿Por qué digo esto? Porque ya sabemos que L y D depende de un método de polarización de la luz, donde rota la luz polarizada por la molécula o la mezcla de las moléculas dentro de una disolución hacia la derecha o hacia la izquierda, haciendo un levógiro o un dextrógiro. Pero mientras R y S, sin importar en la disolución que esté, la molécula siempre va a respetar esa parte espacial que tiene, que eso viene dado por técnicas avanzadas espectroscópicas como ser la resonancia magnética nuclear, que con el desplazamiento químico podemos ver prácticamente si es R o S, o con una resonancia magnética bidimensional con correlaciones de carbono y protón o protón y protón. En este caso tenemos a la L-alanina y a la D-alanina. Como sabemos nosotros, cada uno de los grupos van a estar en una posición en el espacio para generarle prácticamente esa configuración. Vamos a empezar con la configuración relativa, que al poner la muestra, que puede ser ópticamente activa, dentro de un polarímetro, donde ya sabemos que la luz genera un espectro electromagnético, y si la polarizamos para que esos vectores generen un solo vector en una sola dirección y lo hacemos pasar por la muestra, si es ópticamente activa, va a hacer que desvíe ese ángulo de la luz que se había polarizado. Ahora, el detalle de la configuración relativa es que yo puedo tener una mezcla 50-50, es decir, una mezcla racémica de los dos enantiómeros, y me da una muestra que no va a tener actividad óptica, pero tiene compuestos ópticos dentro de la mezcla. Es decir, que la polarización y la configuración relativa la polarización no va a poder determinar la configuración adentro de esa mezcla. Por eso es que se da de forma relativa. Porque si hay mezclas enantiopuras o enantioenriquecidas, o estereopuras o estereoenriquecidas, lo que hace es que va a desviar la luz con un ángulo que no es de la sustancia pura. Pero si fuese la sustancia pura, sí podemos determinar esos grados de polarización. Ya sabemos que el levógiro y el dextrógiro, si están puros y se analizan en un polarímetro, nos van a dar los mismos ángulos de desviación, solo con signos diferentes. ¿Cómo signos diferentes? El dextrógiro, que gira al sentido de las manecillas del reloj, y el levógiro, que va en contra de las manecillas del reloj, donde tenemos al levógiro como menos y al dextrógiro como más. Como vemos acá, tenemos al levógiro como menos y al dextrógiro como más. Pero ¿cómo corresponden L y D a R y S? Vamos a ver, miremos que son las mismas moléculas, pero ahora las pasamos a la configuración absoluta de R y S. Si miramos nosotros, se le da la prioridad, según las reglas de Canning-Lod y Preload, según el peso atómico, ¿verdad? Entonces tenemos entre carbono, nitrógeno y carbono, miren, estos tres grupos, miren, nitrógeno, carbono y carbono, vamos a darle la prioridad número 1 al nitrógeno, ya que él es el que tiene un peso atómico de 14. Entre carbono y carbono tenemos que ir al siguiente enlace, que sería carbono-oxígeno y este carbono-hidrógeno. Entre carbono-oxígeno y carbono-hidrógeno, el oxígeno tiene más peso atómico, por lo tanto este tiene la prioridad de 2 y este la prioridad de 3. Y si nosotros miramos, esto da ¿qué? Da con respecto a las manecillas del reloj. Miren, pasamos de N a C con oxígeno, a C con hidrógeno y volvemos. Entonces tenemos un giro. Pero el detalle es que el hidrógeno
está hacia al frente de nuestro ángulo de visión. Si miramos, miren, tengo que pasar como que mi ojo está acá y estoy dando vuelta yo y mi ojo está viendo hacia el frente el hidrógeno. Y si el grupo de menor prioridad, que sería el hidrógeno ahora acá, es el que está prácticamente hacia el ángulo de visión, nosotros tenemos que cambiar la configuración de R a S. Ya sabemos que acá en el reloj dice, si es en el sentido de la manecilla del reloj, entonces tenemos una configuración R, pero la excepción es que si el grupo de menor prioridad del átomo, que es asimétrico, mira hacia el ángulo de visión, entonces tenemos que cambiar la configuración. Entonces esta que era R se vuelve S. Y este que es su imagen especular, ya sabemos que nos da el enantiómero R. Entonces dentro de los aminoácidos vamos a tener mezclas ópticamente puras o activas. No, puras no, activas. Esas mezclas ópticamente activas vamos a poder, o compuestos ópticamente activos, los vamos a poder dividir de la siguiente manera. Ya sabemos que los racematos son los compuestos enantioméricos que están de 50% de cada uno en la mezcla. Y es decir que aunque los compuestos son ópticamente activos, la mezcla para el polarímetro es inactiva. Vamos a ver compuestos quirales que son mezclas de compuestos quirales que son enantioenriquecidos o enantiopuros de estos aminoácidos. Y vamos a ver otros compuestos que son proquirales, que prácticamente estos compuestos proquirales se hacen prácticamente si son planos, no tienen quiralidad, pero si se atacan por una reacción de sustitución o adición, pueden generar un compuesto quiral. Y para que nosotros podamos sintetizar aminoácidos quirales por medio de estos compuestos proquirales, por sustitución o adición, necesitamos prácticamente generar unas técnicas para eso. Entonces, si nosotros miramos, los compuestos quirales, si son enantiopuros, ya están separados. Entonces ya hay un bote que tiene R y otro bote que tiene S. Pero nuestros problemas son en la síntesis, cuando usamos compuestos proquirales o cuando tenemos mezclas que son racematos. Para separar los racematos vamos a tener cromatografía quiral, resolución cinética y resoluciones clásicas, que lo que nos ayudan son la cristalización y la transformación, es decir, la transformación química. En la resolución cinética, para separar esos enantiómeros, es usando catalizadores que ayuden a la velocidad de reacción de un enantiómero sobre otro. Y la cromatografía quiral lo que nos ayuda es que la fase estacionaria tiene prácticamente una información quiral que hace de que se separen los componentes. Y vamos a ver que los compuestos proquirales nos van a ayudar a sintetizar aminoácidos o compuestos quirales por medio de síntesis asimétrica, de manera estequiométrica usando auxiliares quirales o de manera catalítica usando organocatalizadores o catalizadores metálicos con ligandos. Vamos a empezar hablando de los racematos y cómo separar, digamos, si tuviera la L-alanina y la D-alanina juntas. O en una proteína, si yo puedo separar los aminoácidos, ¿cómo lo puedo hacer? Por medio de la cromatografía quiral. Si nosotros miramos, la columna cromatográfica es como una bureta, pero con un diámetro más grueso, donde va a tener un soporte poroso, que es como un filtro, y en ella se va a llenar la fase estacionaria, que sería nuestra sílice flash ácida, con una información quiral, y después se le agrega se inunda de la fase móvil, que sería el eluyente. Digamos que son mezclas de hexanoacetato de etilo, hexanoacetato de etilo ácido acético, igual, hay una diversidad de mezclas para eso, que previo a experimentación se tiene que hacer por capa fina, ¿verdad? Para saber cuál es la mezcla de disolventes o el disolvente
que mayor separa a estos aminoácidos. Después de inundarla y de ver la estabilidad mecánica de la columna, vamos a prácticamente agregar la muestra, que la muestra la vamos a impregnar en una porción de sílice flash antes por medio de mezcla con disolvente, eliminamos el disolvente y generamos un tipo de pastilla. Y después empezamos a diluir recolectando las fracciones con viales acá para obtener varios reservorios o viales, los cuales van a tener toda la fase móvil que ha ido arrastrando cada uno de los componentes. Es decir, que como tiene la información quiral, cada uno de los aminoácidos va a ser arrastrado a diferentes tiempos de retención. Es decir, van a salir a diferentes tiempos de la columna. Recupero todo lo verde, después voy a tener mezcla de verde y rojo, que esos viales los voy a descartar, y voy a recolectar todos los viales que tienen rojo y después todos los viales que tienen azul y así sucesivamente. Ok, los viales, para saber si yo tengo A, B o C, lo que hago es que en una capa fina pongo un poco de muestra de cada uno de los viales, le diluyo y voy determinando qué manchas son de A, quién son de B y quién son de C. Acá tengo una imagen donde se puede ver a la sílice, miren, en la columna. Acá tenemos a la muestra, que es esta pastilla, y esto que miramos acá es arena grado reactivo, que lo que hace es que cuando la fase móvil empieza a ingresar a la columna, no vaya a dispersar o a generar un lecho fluidizado con la muestra y no tener un flujo homogéneo de distribución en la columna. Esas son técnicas de laboratorio que hemos ido aprendiendo en los laboratorios de química orgánica. Con esto tenemos una forma de resolver racematos. Otra forma es las resoluciones cinéticas. Que tenemos las resoluciones cinéticas clásicas y dinámicas. En la clásica, como les había comentado, igual en la dinámica, lo que nosotros vamos a agregar es un catalizador quiral que va a ayudar a la velocidad de reacción de uno o del otro enantiómero. En este caso específico, este reactivo o catalizador quiral, vamos a ver que ayuda a la velocidad de reacción del enantiómero R sobre el enantiómero S. Es decir, que el catalizador va a reaccionar más rápido con R, haciendo que nosotros podamos separar a R de la mezcla y así obtenemos a R y a S por separado. Ahora, como tenemos una mezcla de 50-50, si yo tuviera una mezcla de 100 moles, lógicamente lo que voy a obtener son 50 moles de S y 50 moles de R. Porque como el catalizador reacciona más rápido con R, te va a generar el complejo catalizador aminoácido. Después este puede precipitar o algo, se le va a hacer un tratamiento y después se puede separar del catalizador para obtener solo el R. Ok, vemos. De la clásica solo puedo obtener, de 100 moles solo puedo obtener 50 y 50, que es la separación. Pero de la dinámica, el detalle es que los componentes R y S se están interconvirtiendo por un equilibrio que tienen ellos, o que ha sido inducido por calor o por algo, que se estén interconvirtiendo de S a R o de R a S. Y siempre usamos un catalizador que sea preferente reaccionar más rápido con uno que con otro. Entonces, en este caso específico otra vez, el catalizador es preferente al aminoácido R sobre al S, y teniendo en cuenta siempre que la constante de equilibrio, es decir, la reacción de equilibrio, sea tan más rápida y muy rápida que las reacciones que se están dando para resolver. Entonces vamos a ver que si el catalizador dentro de un matrix, lo que pasa es que el catalizador reacciona más rápido con R, la reacción va a ser desplazada hacia arriba y vamos a estar recuperando más R en la reacción. Es decir, que, digamos, tenemos 50-50, se están interconvirtiendo en el racemato 50 y 50, y
hacemos que el catalizador reaccione con R, entonces se descompensa, quedaría 50, 49. Entonces, para llegar al equilibrio, este se va a desplazar hacia arriba y el catalizador va a seguir ¿qué? Atrapando, capturando a R, después lo separamos y ¿qué va a pasar? Que si yo tengo 100 gramos de esta mezcla, yo puedo obtener hasta un 99% de R y un 1% de S. Es decir, que hago una resolución dinámica y obtengo más masa o más moles de uno de los dos enantiómeros. Y de último tenemos las transformaciones y cristalizaciones como resoluciones clásicas de racematos. ¿Qué podemos tener? Podemos tener moléculas o aminoácidos que al reaccionar con otra molécula generen cristales donde unos sean solubles, sales solubles, porque al darle más información, miren, estos son los enantiómeros, la mezcla racémica de feniletilamina. Pero si ponemos este compuesto para generar la cristalización y este tiene dos centros quirales, miren, lo que va a hacer es que va a generar 3 centros quirales y va a transformar a una sal quiral, lo que va a generar del enantiómero a un diastereoisómero, donde van a cambiar sus propiedades químicas y físicas, haciendo que uno sea insoluble y el otro soluble y podamos separar los enantiómeros. Y la transformación es que nosotros podamos hacer reacciones y agreguemos reactivos que tengan alguna información quiral, reactivos que tengan una información quiral y esa información quiral bloquee una de las caras o bloquea la molécula para transformarlo en su especie enantiopura. Ahora, hablando de los compuestos proquirales, los compuestos proquirales, como les dije, son los compuestos que tienen, son planos, como ser los grupos carbonilos, como ser los alquenos en algunos casos, como poner el ejemplo de la etilmetilcetona. Si miramos, la etilmetilcetona tiene dos caras, la cara Re y la cara Si. Entonces, si a ese le agregamos por adición nucleofílica un auxiliar quiral, vamos a ver que esa molécula va a cambiar su quiralidad y podemos transformarla enantiopuramente en otra molécula. Mientras que también tenemos la catalítica, donde el catalizador, como la hidrogenación estereoselectiva, que generaba hidrogenación en un alqueno por medio de un metal, donde se tenían ligandos y esos ligandos hacía de que bloqueaba una cara. ¿Estamos? Entonces, esos catalizadores que pueden ser orgánicos, bioquímicos, como enzimas o metálicos, lo que hacen es que bloquean una cara y estabilizan el estado de transición del compuesto sin quiralidad, pero que puede ser proquiral, es decir, que puede ser proactivo a la quiralidad, adicionan y obtenemos con ello un compuesto quiral. Estos conceptos, como los vemos, los podemos leer muy bien del anexo que he dejado en el aula virtual sobre nociones de estereoquímica. Vamos a ver que una de las propiedades de los aminoácidos es la ionización. Como estamos en un medio acuoso, vamos a ver que tanto la parte ácida como la parte de amino pueden ionizarse, uno en un pH muy bajo y otro en un pH más alto, y algunos aminoácidos como ser, miren, la tirosina en los aromáticos, en algunos polares como la cisteína, en los ácidos y en los básicos, vamos a ver que las cadenas R también pueden prácticamente ionizarse, algunos grupos. Y cada aminoácido, haciendo la suma del pKa1 y el pKa2, que es el de prácticamente el de ácido y el de base, podemos obtener prácticamente
su punto isoeléctrico. Pero para esto tenemos que ver las curvas de titulación. Miren, nosotros vamos, en el caso, miren, de este, que es de los polares básicos, que es la histidina, tenemos que el ácido, la parte ácida, se ioniza a 1.82, es decir, a un pH muy bajo. Miren, venimos de una histidina toda protonada, miren, tenemos el grupo amino, el grupo ácido, y uno de los grupos aminos del anillo aromático están protonados de la histidina, del aminoácido histidina, y vamos y pierde el protón y sería el protón más ácido, que sería el protón de la función ácida. Y vemos que está el ácido y su sal, porque tenemos una determinación buffer acá, miren. Ahora vemos un cambio progresivo de pH desde este buffer, donde tenemos a la sal ácida, hasta nuestro componente suiteriónico. Como ya pasamos al suiterión, vemos que hay un cambio drástico de prácticamente de pH. Acá hay un cambio de pH, donde tenemos a la parte suiteriónica en este punto. Y ese va a seguir perdiendo su último protón para dar la sal básica, donde ya tenemos menos fuerza y seguimos teniendo, miren, a la parte buffer, y cuando parte su sal tiene cambios altos de pH. Al igual que el ácido aspartico. Miramos el ácido aspartico, que tiene una función ácida que era de ácido acético, y su función ácida por ser aminoácido va perdiendo primero el protón ácido del aminoácido después de la cadena R, y va generando un cambio de pH considerable porque se ha terminado la ionización de su ácido y su sal. Y este va a otra buffer que genera, miren, otra zona buffer que genera por su sal básica, donde pierde el último protón para generar el grupo amino. Y una parte importante de los compuestos aromáticos es que estos aminoácidos, como están presentes en algunas proteínas, pueden utilizarse para cuantificar por ultravioleta visible. Vamos a tener, como vemos, la banda principal y la banda bencenoide. Y vamos a ver que normalmente siempre cuantificamos estos aminoácidos cerca de 260 nanómetros, ¿verdad? Como vemos en la referencia. Ahora, vamos a hablar que estos aminoácidos pueden generar enlaces covalentes. Y estos enlaces covalentes, prácticamente, si unimos una función ácida de un aminoácido, como ser la glicina, y una función amino, como ser de la alanina, ellos van a transformar, miren, eliminando agua, y van a generar un enlace peptídico, que en química orgánica este enlace peptídico es un enlace de amida, un enlace de covalente de amida. La reacción es una reacción de ácidos carboxílicos, que lo podemos ver que es de pasar de ácidos a amidas, y el mecanismo se da por una sustitución nucleofílica en el acilo, es decir, un mecanismo de adición-eliminación. Vamos a ver que ese enlace peptídico va a generar varias combinaciones de los aminoácidos haciendo grandes cadenas a las que vamos a llamar péptidos, que pueden ser, en este caso, un dipéptido porque tiene 2 unidades aminoácidas, un tripéptido, 3 unidades de aminoácidos, tetrapéptido, 4 unidades de aminoácidos, y así sucesivamente. Pentapéptido, hexapéptido, heptapéptido y hasta obtener polipéptido, ¿verdad? Que van a ser prácticamente las proteínas, solo que las proteínas tienen una arquitectura de estructura también, que vamos a ver en el siguiente tema.
vamos a ver que para construir péptidos utilizamos dos herramientas muy importantes. La primera es la síntesis de fase sólida, que es la síntesis asistida por prácticamente resinas, donde se une uno de los aminoácidos a la resina, se agrega el otro aminoácido en disolución y un catalizador, que sería un catalizador ácido para que se lleve el enlace peptídico. Vamos a ver que la reacción de B con A se va a unir, pero van a quedar anclados a la resina. Y esto nos va a permitir que podamos purificar por medio de una filtración. Miren, quedando atrapados todos los dipéptidos AB por medio de las resinas que no pasen del filtro, y toda la disolución se elimina, y después se hace un lavado para que se rompa el dipéptido de la resina, el dipéptido AB, y podamos generar una purificación rápida. A diferencia de las reacciones en disolución, que tenemos que llevar cromatografía, purificación por cristalización, etcétera, disolventes, etcétera, 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 extracciones y así sucesivamente. Y la otra herramienta es la química combinatoria, ya que, como sabemos, la bioquímica estudia las funciones biológicas de las moléculas. Vamos a ver que hay péptidos que carecen de funciones. Entonces, lo que se hace es que se generan bibliotecas en paralelo o bibliotecas con la técnica de mix and split, que es la técnica de mezclar y separar, para generar una biblioteca de péptidos, y después de ella, por aparatos como ser el binding, la electrofisiología, la electrofisiología utilizando el Van Holt, generando memorias electrográficas, podemos ver actividad biológica en membranas o en algunas proteínas unidas a membranas, para ver cómo actúan con otras moléculas y ver cuál sería su actividad biológica. Sobre la síntesis de péptidos, que va a ser bien específica, haré un vídeo donde explicaré un ejercicio completo haciendo uso de la síntesis de fase sólida y la química combinatoria de mix and split, que es muy utilizada para hacer síntesis de péptidos. Y otra cosa dentro de la síntesis es que, como tenemos grupos ácidos y grupos aminos, vamos a ver que este grupo ácido puede reaccionar con otro grupo amino que está dentro en disolución. Por eso vamos a necesitar grupos bloqueantes, donde cuando agregamos a B, B debe de venir protegido en su grupo amino, que ya sabíamos que es la acilación, como ser el grupo N-formil, el grupo N-acetil. Todos estos grupos van a ayudar, o el BOC, el FMOC, que son grupos importantes para proteger grupos aminos. Y entonces se agrega a la disolución, ya teniendo al componente anclado a la resina, es decir, A anclado a la resina, componente B se agrega, y como este está protegido en su N-terminal, vamos a quitar el grupo bloqueante o protector, que se genera el grupo N-terminal listo, para que otra molécula entre y generar otro enlace peptídico, y así sucesivamente. Vamos a ver que en las propiedades de los péptidos también tenemos que, al ser una cadena muy larga, vamos a tener un N-terminal, donde siempre va a estar situado a la izquierda, y un C-terminal que va a estar situado a la derecha. Esta estructura de este péptido relaciona 4 aminoácidos, como ser la glutamina, la glicina, la alanina y la lisina. Vamos a ver que en sus curvas de titulación también poseen propiedades anfóteras. Y vamos a ver que se ven por cargas netas. Vamos a ver que la glicina y la alanina, como son alifáticos, sus cadenas R, que es hidrógeno y metilo, no ionizan. Pero para la glutamina, que sí tiene el ácido glutámico tiene una cadena ácida, y para que es de 3 carbonos de ácido propiónico, y para la lisina, que tiene una
butanamida, que es básica, sí van a generar ionización teniendo, miren, una carga neta de +2 cuando están todos protonados, o ácido isosal, se pierde el primer protón, que sería el del C-terminal. Después se perdería prácticamente el otro protón de la cadena ácida de glutamina, del ácido glutámico, como vemos acá, y daríamos nuestra función switteriónica. Después de la switteriónica pasa la sal ácida básica, perdiendo prácticamente el grupo amino del N-terminal y de último el de la lisina. Hay que tener bien en cuenta la parte estructural de los polipéptidos. Entonces vamos a tener la N-terminal y la C-terminal, que tenemos C-terminal a la derecha y N-terminal a la izquierda. Y que sabemos que siempre el protón la mayoría de casos, el protón del C-terminal siempre va a ser el primero en ceder en la hidrólisis. Y el N-terminal, bueno, en la hidrólisis ácida. Y en hidrólisis básica, el N-terminal va a ser el primero en ceder en la hidrólisis básica. Como miramos acá, de acá a esta estructura, lo primero que se cede es el protón del C-terminal. Y del switteriónico, que está protonado en N hacia la sal básica, el primero en ceder es el N-terminal. Vamos a ver que el enlace peptídico, enlace amida, es muy importante, ya que es plano, y ya lo habíamos visto nosotros en química orgánica, porque estos tres átomos, que serían el nitrógeno, el carbono y el oxígeno de acá, que está en manera trans, miren, estos son los grupos más voluminosos y están opuestos, generan esta superficie plana. Ya sabemos que los dos electrones libres que tienen el nitrógeno hace resonancia con el grupo carbonilo de acá, haciendo que tengamos una estructura de un doble enlace que se deslocalice entre estos tres átomos, haciendo que el nitrógeno, el carbono y el oxígeno acá tengan hibridación sp, haciendo estas nubes orbitales pi, haciendo que los electrones se deslocalicen en estos tres átomos, teniendo este enlace peptídico con gran estabilidad por la resonancia y siendo plano, generando pocos grados de libertad. Una parte importante que había mencionado también en la estructuralización, y esto va a ser importante para proteínas, es que estos péptidos, cuando tienen residuos de cisteína, esa cisteína, porque los péptidos pueden ir cambiando su conformación como bioaleatorios, vamos a ver que esas cisteínas pueden, o residuos de cisteína por medio de sus cadenas, se pueden oxidar, generando puentes de disulfuro, dando rigidez prácticamente a las cadenas polipéptidas, dando esa rigidez, como vemos acá, la oxidación de dos grupos tiólicos para dar un enlace de disulfuro. Y vamos a hablar un poco de la introducción a las proteínas, y vemos acá una proteína enzima que es la lactasa, que sirve en el diseño de reactores para pasar de leche con lactosa a leche deslactosada, hidrolizando este disacárido de lactosa. Pero miremos todo este montón de estructuras que son un montón de aminoácidos, y nuestras preguntas serían: ¿cuántos aminoácidos posee? Y podemos secuenciar cada aminoácido en cada enlace peptídico, es decir, este aminoácido es alanina, porque podemos ver acá triptófanos, miren, y acá ya se mira un poco más complicado. Entonces vamos a ver que toda la secuencia de aminoácidos, lo que tenemos acá, que empezamos desde 0, seguimos 840, 850, seguimos 1680 y terminamos en 1927 aminoácidos solo para construir el biopolímero de lactasa. Ese biopolímero, que puede ser secuenciado, por eso se usa en bioinformática los códigos que les mostré al inicio,
para poder ser más fácil secuenciado. Esa secuencia de aminoácidos hace la estructura primaria de una proteína, que es tan importante porque tiene bastante información. Y esa secuencia o estructura primaria nos da información de cómo puede ser una secuencia de aminoácidos idéntica o una secuencia semejante. Vamos a ver en esto que son mioglobinas de humano y de ballenato o chacalote, que es un tipo de ballena pequeña. Vamos a ver cómo esas mioglobinas tienen en algunas partes de aminoácidos, tienen secuencias que son prácticamente idénticas y secuencias que son conservadas que, como les decía anteriormente, pueden partir. Miren cómo acá la isoleucina y la valina, que son de los aminoácidos alifáticos. Por eso son semejantes. Y vemos secuencias que no son conservadas, que ni son secuencias de identidad o secuencias semejantes, es decir, que no cumplen nada. Cuando una secuencia se alinea con otra de otro organismo, con ella podemos decir que si son homólogas o no. Al ser idénticas o semejantes, podemos ver que esas proteínas, por su estructura primaria, tienen semejante función biológica en esos microorganismos. La mioglobina tiene funciones biológicas en humanos y en chacalotes iguales. Pero la homología, en este caso, sí se da porque los dos, el humano y el chacalote, sí son, o la ballena, sí son especies que vienen de un mismo ancestro original, es decir, que son mamíferos del reino animal siempre. Entonces vamos a ver que esa secuenciación de aminoácidos se pueden generar alineamientos cuando ellas también no son del mismo tamaño, utilizando software como el BLAST o el CLUSTAL, que lo vamos a ver en el laboratorio de bioinformática. Y como dijimos, aunque una secuencia sea idéntica o semejante, no quiere decir que la identidad es homología, porque puede ser de que las secuencias a veces sean idénticas o semejantes, pero no sean homólogas, es decir, que yo tenga enzimas que pueden ser parecidas a las enzimas de una bacteria, pero la bacteria y yo no tenemos un organismo antecedente de nosotros, originario, que sea igual para humano y la bacteria. Entonces hasta acá llega el estudio de aminoácidos.